Bienvenidos a un nuevo episodio en nuestro canal de audiolibros. Hoy les traemos una obra única que desafía las normas de su tiempo. Intenciones, de Oscar Wilde. Esta colección de ensayos, publicada en 1891, ofrece una profunda reflexión sobre el arte, la moral y la estética. Wilde, con su estilo inconfundible, nos invita a explorar su visión del arte como algo independiente de la moral, una postura que hoy sigue siendo tan provocadora como lo fue en su época. Si eres amante de la literatura que va más allá de lo convencional, este es tu espacio. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. A lo largo de esta serie, desglosaremos Intenciones capítulo por capítulo, abordando la teoría de Wilde sobre el arte y la moral, la crítica social y sus visiones filosóficas. Capítulo 1. El arte por el arte. Oscar Wilde comienza Intenciones con una declaración que desafía el pensamiento convencional de su tiempo. El arte, según Wilde, no está sujeto a ningún propósito práctico, moral o social. El arte existe por sí mismo, y su único valor reside en su belleza intrínseca, en su capacidad de ofrecer placer estético sin tener que cumplir una función más allá de la mera existencia artística. Esta visión será el eje central de la obra y se presentará como una crítica a las concepciones dominantes del arte en la sociedad victoriana. El arte y la moralidad, una separación necesaria. Desde el inicio de este ensayo, Wilde establece una clara distinción entre el arte y la moralidad. Durante siglos, el arte fue visto como un medio para enseñar, moralizar o reflejar ideales religiosos. La pintura, la literatura y la música se utilizaban para transmitir lecciones sobre la virtud, la moralidad o la enseñanza religiosa. Para muchas sociedades, la función del arte era reforzar las normas éticas y políticas, mientras que la moralidad se encontraba intrínsecamente conectada con la creación artística. Sin embargo, Wilde refuta esta perspectiva. Según él, el arte no debe tener la responsabilidad de transmitir un mensaje moral. No está destinado a ser un medio para enseñar virtudes o corregir vicios. El arte, en lugar de educar o reformar, debería ser un reflejo puro de la belleza, una forma de expresión que no esté limitada por las normas morales de la sociedad. Wilde argumenta que cuando el arte es usado con fines morales, se pierde la libertad creativa, y lo que se obtiene no es arte genuino, sino una obra que responde a expectativas externas. Para él, la función del arte es únicamente crear belleza, y no tiene por qué ser juzgado según criterios morales o éticos. El arte como fin en sí mismo. Wilde no solo defiende que el arte no necesita una justificación moral, sino que afirma que el arte debe ser considerado un fin en sí mismo. No existe un propósito más allá de la belleza pura que debe evocarse en el espectador o el oyente. Según Wilde, el arte no debe ser una herramienta al servicio de la política, de la moral o de ningún otro sistema de pensamiento que pretenda controlar o guiar la creación artística. El arte debe ser autónomo, libre de las demandas del mundo exterior. Para entender este concepto, Wilde se refiere al arte como una entidad independiente, una forma que se justifica solo por su propia existencia. El autor ve la belleza como la característica central del arte, y no como algo que debe servir a una causa. Este principio de arte por el arte significa que el valor de una obra no se encuentra en lo que enseña o en lo que intenta cambiar en la sociedad, sino en la emoción y el placer que genera en quien la contempla. En otras palabras, lo que convierte una obra de arte en arte es su capacidad de transmitir belleza y emoción, no su capacidad de reformar o educar. En este contexto, Wilde hace una crítica a la tendencia de algunos artistas y críticos que buscan dar al arte un propósito más allá de su expresión estética. En lugar de permitir que el arte se exprese libremente, estos críticos buscan en él lecciones morales o ideológicas. Wilde considera que, al hacer esto, se mutila la verdadera esencia del arte, ya que se le obliga a seguir un camino preestablecido que limita la libertad de la creación. El arte, para Wilde, debe ser intocable por las restricciones de la moralidad o la política. La moralidad como limitación del arte. Uno de los puntos más fuertes de Wilde en este capítulo es su crítica a la moralidad como un medio de juicio para el arte. Al mezclar moralidad con arte, según Wilde, se reduce la autenticidad de la obra. El arte pierde su pureza y se convierte en un vehículo para valores que no son inherentemente parte de él. Wilde va más allá de simplemente rechazar la moral como criterio. Afirma que la moral, al ser impuesta sobre el arte, termina siendo una restricción para la libertad del creador. Por ejemplo, Wilde cita que el arte más grande de la historia,
como el de los antiguos griegos o el Renacimiento italiano, fue producido en una época en la que las reglas morales no eran un impedimento para la creatividad. En cambio, los artistas de esas épocas fueron libres para crear sin preocuparse por transmitir un mensaje moral. El arte, en su forma más pura, es una actividad libre que se dedica a la creación de belleza, sin ningún otro fin. El arte y el placer estético. Una de las ideas clave que Wilde defiende es que el arte debe ser una fuente de placer. Para él, la apreciación del arte no debe estar basada en la razón, en el análisis lógico o en la moralidad, sino en la emoción y la experiencia estética. Wilde sugiere que el arte debe ser una forma de escapismo, una vía para alcanzar un goce sensorial y espiritual que está por encima de las preocupaciones mundanas. El disfrute del arte debe ser un acto completamente subjetivo, en el que el espectador se entregue al placer de la belleza sin buscar justificación alguna. Wilde es claro en su distinción entre el arte que busca la belleza y el arte que busca un propósito moral. El primero es inmortal y eterno, mientras que el segundo está condenado a ser efímero y dependiente de las circunstancias. El arte, cuando se libera de la moralidad, se convierte en algo atemporal, algo que puede hablarle al alma humana de manera directa y profunda. La crítica del arte. En relación con la crítica artística, Wilde señala que el crítico debe ser alguien que vea más allá de las interpretaciones morales o didácticas del arte. El verdadero crítico, según Wilde, es aquel que sabe apreciar la forma, la técnica y la emoción que transmite la obra, sin caer en el error de juzgarla por criterios ajenos a su propósito principal. La crítica moral, según Wilde, está limitada y no puede captar la verdadera esencia de una obra de arte. El crítico, entonces, debe comprender que el arte no está obligado a ser moralmente ejemplar o socialmente útil. Solo al adoptar esta perspectiva, el crítico puede disfrutar plenamente de las obras de arte y percibirlas en su máxima expresión. El arte libre. Al final de este primer capítulo, Wilde reafirma su creencia en la independencia del arte. El arte debe ser libre de las restricciones de la moral, la política y cualquier otro sistema de pensamiento que intente subyugarlo. Solo cuando el arte se libera de estas ataduras, puede alcanzar su grandeza. Wilde concluye este ensayo sugiriendo que el arte, cuando se ve únicamente por su belleza, tiene el poder de elevar el espíritu humano y ofrecer una experiencia trascendental, algo que ningún otro campo puede lograr. En este sentido, Wilde nos invita a cambiar nuestra forma de ver el arte. En lugar de buscar en él un propósito o una enseñanza, debemos disfrutarlo por lo que es, una expresión de belleza pura que, al liberarse de las convenciones sociales, nos ofrece una experiencia única y sublime. Capítulo 2. La crítica del arte. En el segundo capítulo de Intenciones, Oscar Wilde se adentra en el mundo de la crítica artística, presentando un análisis profundo y provocador sobre la naturaleza del crítico y su relación con el arte. Mientras que en el primer capítulo defendió el concepto de arte por el arte, Wilde ahora reflexiona sobre la función del crítico, la percepción del arte por parte de la sociedad y el papel del juicio estético. El crítico como creador. Uno de los puntos más notables de este capítulo es la definición de Wilde sobre el papel del crítico. A menudo, en la tradición literaria y artística, se considera al crítico como una figura objetiva y desinteresada que busca hacer juicios imparciales sobre las obras de arte, valorando su calidad, su forma y su capacidad para transmitir una cierta verdad o mensaje moral. Sin embargo, Wilde ofrece una visión radicalmente diferente. El crítico, según Wilde, no es simplemente un espectador pasivo del arte, sino un creador en sí mismo. La crítica no debe ser entendida como una evaluación neutral, sino como una forma de expresión personal. Para Wilde, el crítico aporta su propio punto de vista y su sensibilidad a la obra, e incluso esa interpretación se convierte en una creación artística en sí misma. La crítica, entonces, no es un acto de mera valoración, sino una extensión del arte en sí misma. De esta manera, el crítico puede ser considerado como un artista que, a través de su estilo y su forma de análisis, crea una nueva obra que complementa o enriquece la obra original. El juicio estético. Un aspecto central de este capítulo es la insistencia de Wilde en la importancia del juicio estético. Para él, el verdadero crítico debe ser alguien que entienda y aprecie la belleza de una obra sin prejuicios ni conceptos preconcebidos. En lugar de juzgar el arte desde una perspectiva moral o política, el crítico debe centrarse exclusivamente en su calidad estética. La valoración de una obra debe basarse en la manera en que resuena con el espectador, en cómo el arte puede evocarle sentimientos, emociones y pensamientos profundos. El juicio estético, según Wilde,
Está más allá de las categorías morales o didácticas. No importa si la obra de arte tiene una enseñanza moral o si trata sobre una cuestión social, lo que importa es la manera en que logra impactar al espectador a nivel emocional y sensorial. Wilde critica a los críticos que se enfocan en el contenido moral o político de las obras, ya que, en su opinión, esto limita el verdadero valor del arte. Al centrar la crítica en lo moral, el crítico pierde la oportunidad de experimentar la verdadera esencia de la obra, que es su belleza y su capacidad para generar una reacción estética. Wilde también señala que no todas las personas tienen el mismo nivel de capacidad para entender el arte. El juicio estético no está al alcance de todos. Requiere de una sensibilidad y una educación refinada. La apreciación del arte no es algo que se pueda enseñar fácilmente, sino que es una experiencia profundamente subjetiva y personal. Para Wilde, un verdadero crítico debe tener una profunda comprensión de la naturaleza del arte, una sensibilidad que le permita captar los matices y las sutilezas de las obras que evalúa. La crítica como interpretación personal. Siguiendo con la idea de que la crítica es un acto de creación personal, Wilde también destaca que cada crítico aporta su propia visión única del arte. La crítica, al ser una interpretación, debe ser entendida como algo subjetivo y no como una verdad universal. El juicio de un crítico no debe pretender ser una evaluación objetiva de la obra, sino una interpretación personal que refleja su propio gusto, su sensibilidad y su comprensión del arte. Este enfoque subjetivo no significa que la crítica sea arbitraria o sin valor. Wilde sugiere que la crítica verdadera es aquella que se basa en una apreciación profunda de la obra y que permite al crítico expresar su visión de manera honesta y auténtica. El crítico que simplemente sigue las normas establecidas o que se adhiere a las opiniones populares no está haciendo un verdadero trabajo crítico, sino simplemente reproduciendo las ideas del momento. La función del crítico en la sociedad. A pesar de su enfoque subjetivo y personal, Wilde no reniega completamente del papel del crítico en la sociedad. En lugar de ser una figura que simplemente valida o descalifica obras de arte, el crítico tiene una función importante, la de influir en el público y enriquecer la experiencia artística de la sociedad. El crítico tiene el poder de guiar la percepción del público hacia una apreciación más profunda y matizada del arte. A través de su escritura, el crítico puede ayudar a desentrañar los aspectos más complejos de una obra y hacer que el público vea dimensiones que de otro modo podrían pasar desapercibidas. Sin embargo, Wilde es muy claro en que el crítico debe ser fiel a su propia visión del arte. No debe seguir las tendencias del momento ni someterse a las expectativas de la sociedad, sino que debe ser un individuo que se compromete con el arte de manera auténtica y personal. El crítico, al igual que el artista, debe ser libre y creativo en su aproximación a la obra. La crítica y la popularidad. En este capítulo, Wilde también aborda la relación entre la crítica y la popularidad. Wilde tiene una visión algo escéptica de la crítica popular, ya que la masa suele valorar el arte según criterios superficiales y mediáticos. La crítica popular, según él, a menudo se enfoca en lo que es fácil de consumir o lo que está de moda, sin tener en cuenta el valor real o la profundidad de la obra. Por esta razón, Wilde se distancia de la crítica popular y defiende la importancia de una crítica más sofisticada y reflexiva. La crítica popular, en su opinión, está dirigida por modas y prejuicios, y rara vez es capaz de captar la verdadera esencia de una obra de arte. Los críticos populares, que a menudo buscan agradar a un público amplio, son incapaces de ofrecer una evaluación auténtica y profunda de una obra. El crítico como intérprete. Para Wilde, la crítica es una forma de arte que debe ser valorada por su capacidad para interpretar y enriquecer el arte, más que por su función de juzgarlo. El crítico, como el artista, debe ser libre y creativo en su aproximación al arte, buscando siempre expresar su propia visión y apreciación sin someterse a las restricciones sociales o morales. El juicio estético debe ser una experiencia personal y subjetiva, que permita al crítico explorar y comunicar el significado profundo de una obra de arte, más allá de su superficie. En resumen, Wilde nos ofrece una visión compleja y sofisticada de la crítica, en la que el crítico se convierte en un intérprete creativo, cuya función es enriquecer la comprensión del arte y ayudar a la sociedad a apreciar la belleza en sus formas más puras y complejas. La crítica, según Wilde, no debe ser vista como una simple evaluación, sino como una extensión del arte mismo, un acto de creación que refleja la sensibilidad y el juicio personal del crítico. Este segundo capítulo profundiza en las complejidades de la crítica artística y pone en duda muchas de las normas establecidas, posicionando al crítico como una figura más compleja y creativa, en lugar de un simple evaluador de las obras.
Wilde plantea que la crítica, al igual que el arte, debe ser libre, subjetiva y auténtica. Capítulo 3. La decadencia de la sociedad. En el tercer capítulo de Intenciones, Oscar Wilde ofrece un análisis crítico de la sociedad de su tiempo, señalando con agudeza la decadencia cultural y moral que, según él, prevalecía en la sociedad victoriana. Este capítulo no solo es un diagnóstico de la situación social, sino que también ofrece una reflexión filosófica sobre la relación entre arte, moralidad y el progreso de la civilización. La decadencia como manifestación de la cultura. Wilde comienza el capítulo con una profunda crítica a la cultura contemporánea, a la que describe como superficial y corrompida. De acuerdo con Wilde, la sociedad victoriana se encuentra atrapada en una serie de convenciones sociales y morales que la impiden avanzar de manera auténtica. La lucha por el progreso ha sido sustituida por un conformismo que limita la creatividad, la individualidad y, sobre todo, la capacidad de disfrutar de la belleza en su forma más pura. La decadencia, para Wilde, no se manifiesta solo en la vida política o económica, sino también en el arte, la literatura y la moralidad. En lugar de ser un reflejo de las aspiraciones más elevadas del ser humano, la cultura ha caído en la repetición y en la imitación. Wilde argumenta que, aunque la sociedad avanza tecnológicamente, su alma, su capacidad para producir arte y belleza, se ha estancado. El arte como refugio. Frente a la decadencia social, Wilde presenta el arte como el refugio donde la humanidad puede encontrar sentido y redención. El arte, en su visión, debe ser un espacio libre de las restricciones impuestas por la moralidad convencional. En este sentido, Wilde critica la forma en que la sociedad victoriana utiliza el arte para transmitir lecciones morales o reforzar normas sociales. En lugar de buscar la enseñanza o la mejora moral, el arte debe centrarse en su función estética y en la capacidad de despertar los sentidos y las emociones más profundas. Wilde enfatiza que el arte no debe ser utilizado para promover un tipo de moralidad o para dar respuestas a preguntas filosóficas. Más bien, el arte tiene el poder de explorar la complejidad de la experiencia humana en toda su riqueza y contradicción. Wilde se opone a cualquier intento de reducir el arte a un simple medio para promover valores éticos o políticos. El verdadero arte es autónomo y, al mismo tiempo, está por encima de las categorías morales o ideológicas que limitan su potencial. La moralidad y la estética. Un tema recurrente en este capítulo es la crítica a la moralidad victoriana y su influencia sobre la percepción del arte. Wilde señala que la sociedad de su tiempo veía la moralidad como algo rígido y restrictivo, y que esta visión de la moralidad afectaba profundamente la apreciación del arte. Para Wilde, la moralidad y la estética son esferas separadas, y no deben interferir entre sí. El arte, en su forma más pura, no debe ser evaluado en términos de lo bueno o lo malo, sino en función de su capacidad para provocar una reacción estética. Esta separación entre moralidad y arte es fundamental para la filosofía estética de Wilde. La moralidad, que tiende a juzgar las acciones humanas según normas de conducta preestablecidas, debe ser entendida como algo completamente distinto de la experiencia estética del arte, que se centra en la belleza, la forma y la emoción. Según Wilde, la moralidad es un producto de la sociedad, mientras que el arte es un producto del individuo. Es en este sentido que Wilde aboga por una visión más libre y expansiva del arte, donde la moralidad no sea un límite. El dilema de la belleza. A lo largo de este capítulo, Wilde también reflexiona sobre el dilema de la belleza en una sociedad que tiende a ser cínica y superficial. En lugar de abrazar la belleza como algo valioso en sí mismo, la sociedad tiende a considerarla algo trivial o incluso sospechoso. La belleza, según Wilde, se ha visto despojada de su poder transformador, ya que la moralidad ha oscurecido su verdadero significado. En este sentido, Wilde se muestra preocupado por cómo la sociedad trata la belleza como un lujo innecesario, un ornamento superficial y no como un elemento esencial de la experiencia humana. Sin embargo, Wilde también plantea que, a pesar de esta decadencia social, la belleza sigue siendo el único valor auténtico y eterno. Aunque la sociedad de su tiempo haya desvirtuado su importancia, la belleza, como el arte, sigue siendo un refugio frente a la corrupción del mundo. Wilde insiste en que el culto a la belleza es una forma de resistencia a la vulgaridad y la mediocridad de la vida cotidiana. La crítica a la hipocresía social. Otro aspecto fundamental del capítulo es la crítica feroz de Wilde a la hipocresía de la sociedad victoriana. Esta sociedad se enorgullece de su moralidad, pero Wilde muestra cómo esta moralidad está llena de contradicciones y falsedades.
El aparente respeto por la virtud y el decoro es solo una fachada que oculta los verdaderos deseos y vicios de la gente. Wilde argumenta que, al vivir bajo una moralidad tan rígida, la sociedad se ve obligada a reprimir sus impulsos naturales, lo que provoca una desconexión entre lo que se piensa y lo que realmente se siente. Esta disonancia es un signo claro de la decadencia social, una falta de autenticidad y un miedo a la verdadera libertad del ser humano. Para Wilde, la verdadera libertad solo se alcanza cuando se acepta y se celebra la belleza y el deseo sin juicios morales ni restricciones sociales. La crítica al progreso material. Finalmente, Wilde critica la obsesión de la sociedad por el progreso material y tecnológico, que, en su opinión, ha venido a reemplazar el desarrollo espiritual y artístico. Mientras que la sociedad se jacta de sus avances científicos y tecnológicos, Wilde sostiene que estos avances han sido a costa de la cultura y la espiritualidad. El progreso material, para Wilde, es vacío si no está acompañado de un crecimiento en la apreciación de la belleza y de las formas artísticas. La verdadera evolución de la humanidad, según Wilde, debe ser una evolución en el plano estético, una evolución que promueva la belleza, la individualidad y la libertad creativa. En este capítulo, Oscar Wilde critica sin piedad la decadencia de la sociedad victoriana, a la que considera atrapada en una serie de convenciones y restricciones que ahogan el desarrollo cultural y artístico. Frente a esta decadencia, Wilde propone un arte libre de moralidades impuestas y una sociedad que valore la belleza como su principio fundamental. A lo largo del capítulo, Wilde se muestra como un defensor de la autonomía del arte, de la independencia del juicio estético y de la libertad creativa, elementos que serán constantes a lo largo de su obra. Capítulo 4. El arte y la moralidad. En este capítulo, Oscar Wilde aborda una de las tensiones más persistentes en la cultura de su época, la relación entre el arte y la moralidad. Wilde desafía las nociones convencionales de la moralidad victoriana, que solían vincular el arte con la enseñanza de valores morales. A lo largo del capítulo, Wilde argumenta que el arte no debe ser considerado un vehículo para la moralidad ni un medio para promover el comportamiento virtuoso. Por el contrario, el arte, según él, tiene un valor intrínseco, un valor que no debe ser medido por su capacidad para instruir o moralizar. El propósito del arte. Wilde comienza el capítulo con una afirmación radical. El arte, en su forma más pura, no tiene ninguna obligación moral. A lo largo de la historia, el arte ha sido utilizado para ilustrar lecciones morales o para reforzar normas sociales, pero Wilde considera que esto es una distorsión de la verdadera naturaleza del arte. Según él, el arte debe ser juzgado únicamente por su belleza y su capacidad para provocar una respuesta estética en el espectador. El arte, en su visión, tiene un propósito completamente independiente de la moralidad. Si bien el arte puede reflejar la complejidad de la experiencia humana, sus valores no deben ser evaluados a través del prisma de lo bueno o lo malo, lo justo o lo injusto. El arte debe ser apreciado por su capacidad para capturar la belleza y la emoción, no por su capacidad para enseñar una lección moral o para conformarse a los valores de la sociedad. El arte como una forma de escapar. Uno de los puntos más importantes que Wilde desarrolla en este capítulo es la idea del arte como un refugio frente a la dura realidad de la vida cotidiana. El arte, en este sentido, se convierte en una forma de escape, no solo de las preocupaciones mundanas, sino también de las imposiciones morales que la sociedad impone a sus individuos. En lugar de ser un reflejo de las reglas sociales o un medio para alcanzar la perfección moral, el arte debe permitir a los individuos experimentar el mundo de una manera libre y sin restricciones. Wilde propone que el arte debe servir como una vía de liberación emocional y creativa. En lugar de hacer un esfuerzo por enseñar moralidad o ética, el arte debe centrarse en la exploración de las emociones humanas más profundas, que no se limitan por las convenciones sociales. Este enfoque coloca al arte en una posición privilegiada, ya que se le concede el poder de revelar lo sublime, lo inalcanzable y lo eterno, lejos de las restricciones de la moral convencional. La moralidad como una construcción social. Un punto central de la crítica de Wilde es su visión de la moralidad como una construcción social, que varía de una cultura a otra y de un periodo histórico a otro. La moralidad, según Wilde, no es algo absoluto ni universal, sino algo que cambia constantemente según las normas sociales de la época. Wilde pone en duda las normas morales de su propio tiempo, cuestionando si realmente son justas o incluso necesarias. En su opinión, muchas de las ideas morales dominantes están destinadas a mantener el control social y a suprimir el deseo y la individualidad. Esta visión crítica de la moralidad también se refleja en su desprecio por las normas de la sociedad victoriana.
Wilde sostiene que las normas morales victorianas, que hacían de la obediencia y el conformismo valores fundamentales, sofocaban la creatividad y el desarrollo individual. La moralidad, para Wilde, tiene más que ver con las restricciones que la sociedad impone a los individuos que con un verdadero sentido de justicia o rectitud. A través de su arte, Wilde desafía esta moralidad impuesta y presenta una visión más libre y expansiva de la vida y la creación. El arte y la belleza. Un tema central en este capítulo es la relación entre el arte y la belleza. Wilde sostiene que la verdadera naturaleza del arte reside en su capacidad para representar la belleza en su forma más pura. El arte no debe estar subordinado a la moralidad ni a ningún otro principio externo. Su valor radica en la belleza que puede transmitir y en la capacidad de conmover al espectador. Según Wilde, la belleza es algo que trasciende las normas morales y sociales, y es por ella por lo que el arte debe ser valorado. A lo largo de este capítulo, Wilde también expone su creencia de que la belleza es un fin en sí misma, algo que no necesita justificación moral. La belleza, para él, es una manifestación de la verdad y de la humanidad en su estado más perfecto. Wilde argumenta que la moralidad no puede ni debe medir la belleza, ya que esta última es una experiencia sensorial y emocional, completamente separada de las ideas de lo bueno y lo malo. El arte y la moralidad en la literatura. Aunque Wilde está hablando principalmente sobre el arte en términos generales, dedica una sección a la literatura, que es su campo de mayor conocimiento y experiencia. En la literatura, Wilde destaca cómo los escritores, a lo largo de la historia, han sido criticados por sus representaciones de la vida humana, sus personajes complejos y a menudo inmorales. Sin embargo, Wilde sostiene que los grandes escritores no escriben para enseñar moralidad, sino para explorar la naturaleza humana en toda su complejidad y contradicción. Es en la literatura donde Wilde ve una de las expresiones más libres del arte, ya que los escritores pueden crear mundos imaginarios y explorar situaciones extremas sin estar sujetos a las restricciones de la moralidad convencional. A través de la literatura, el autor puede ofrecer una visión más completa de la humanidad, mostrando no solo sus virtudes, sino también sus vicios y contradicciones. Esta libertad es esencial para Wilde, quien cree que el arte debe ser una forma de expresión auténtica y sin restricciones. Al final de este capítulo, Wilde refuerza la idea de que el arte y la moralidad son esferas separadas. El arte no debe ser un medio para la moralización, y no debe ser evaluado según su capacidad para enseñar lecciones morales o comportamientos virtuosos. En cambio, el arte debe ser valorado por su capacidad para capturar la belleza, la emoción y la verdad en su forma más pura. La moralidad, por su parte, es una construcción social que limita la libertad creativa y debe ser vista como algo ajeno a la auténtica experiencia artística. En este cuarto capítulo, Wilde deja claro su compromiso con una visión del arte que se despoja de las expectativas morales. A través de su crítica a la moralidad victorianas, Wilde propone un arte autónomo y libre, donde la belleza y la emoción son los únicos criterios válidos para juzgarlo. Este enfoque será una constante a lo largo de su obra, convirtiéndose en uno de los pilares de su filosofía estética. Capítulo 5. La crítica del arte. En este capítulo, Oscar Wilde ofrece una reflexión profunda sobre la naturaleza de la crítica de arte, desafiando las convenciones establecidas de su tiempo y proporcionando un enfoque innovador y audaz. Wilde no solo aborda el papel de los críticos, sino también la relación entre el arte y el juicio estético, sugiriendo que la crítica debe basarse en una apreciación genuina del arte en sí, sin prejuicios ni restricciones impuestas por la moralidad o la política. La función de la crítica de arte. Wilde comienza este capítulo examinando la función y el propósito de la crítica de arte. En su opinión, el crítico tiene la responsabilidad de experimentar el arte y comunicar esa experiencia al público de manera efectiva. Sin embargo, Wilde sostiene que el crítico debe estar lejos de imponer sus propios juicios morales o personales sobre la obra. La crítica, para Wilde, no debe ser una herramienta para moralizar, sino una forma de explorar la belleza, la emoción y la verdad de una obra de arte. El crítico debe ser un mediador entre el arte y el espectador, ayudando a los demás a comprender la obra de manera más profunda. Al mismo tiempo, Wilde critica la tendencia de algunos críticos a juzgar una obra de arte no por sus méritos estéticos, sino por su adherencia a ciertos ideales morales o sociales. En lugar de simplemente admirar la forma y el contenido de la obra, estos críticos buscan lecciones o mensajes morales, lo cual, según Wilde, limita su comprensión del arte. La crítica que se basa en la moralidad, para Wilde, es una forma de censura que impide que el arte se aprecie en su totalidad.
El crítico como un artista. En lugar de ver al crítico como un simple observador de la obra, Wilde propone una visión más radical. El crítico debe considerarse también un artista. El crítico tiene la capacidad de interpretar una obra de arte y transformarla en algo nuevo a través de su propio juicio y apreciación estética. Al igual que el artista, el crítico se ve obligado a utilizar su imaginación y su sensibilidad para captar la esencia de la obra y transmitirla a otros. Wilde no ve la crítica como un acto de mera observación, sino como una forma de creación. Según él, el crítico debe tener una imaginación tan activa como la del propio artista, ya que su labor consiste en desentrañar las capas más profundas de la obra y comunicar las sutilezas de la misma. Esta visión eleva el rol del crítico, sugiriendo que la crítica de arte, cuando es realizada correctamente, es una forma de arte en sí misma. El juicio estético y la subjetividad. Uno de los puntos más importantes que Wilde toca en este capítulo es la relación entre el juicio estético y la subjetividad. Wilde reconoce que el juicio del crítico es inevitablemente subjetivo, ya que cada espectador aporta sus propios sentimientos, experiencias y perspectivas al momento de enfrentar una obra de arte. Sin embargo, esto no debe verse como un obstáculo, sino como una característica esencial de la experiencia estética. El arte, en la visión de Wilde, no es algo fijo o determinado. Cada persona puede encontrar algo único en una obra, y es esta subjetividad la que hace que el arte sea tan poderoso y emocionalmente impactante. Al mismo tiempo, Wilde subraya la importancia de la honestidad en la crítica. El crítico no debe tratar de ser objetivo ni encajar en los moldes establecidos por la tradición o la moralidad. Debe ser fiel a sus propias reacciones y emociones al experimentar una obra. Esto no significa que el juicio crítico sea arbitrario, sino que debe reflejar una respuesta auténtica e individual al arte. Wilde aboga por una crítica que se base en la experiencia subjetiva del arte, sin que esta experiencia esté limitada por consideraciones externas o convencionales. La influencia de la crítica. A lo largo del capítulo, Wilde también reflexiona sobre el poder que la crítica de arte tiene sobre la opinión pública y la sociedad en general. En su época, la crítica de arte era un medio extremadamente influyente, capaz de lanzar o destruir carreras artísticas. Sin embargo, Wilde se muestra crítico hacia aquellos que usan su poder como críticos para influir en la percepción de la sociedad sobre el arte y la cultura. Según Wilde, la crítica no debe ser un medio para reforzar las normas sociales ni para impulsar agendas personales. En cambio, la crítica debe ser una forma de expresión independiente, que permita la exploración de nuevas ideas y perspectivas sin verse sujeta a la presión de las convenciones sociales. Para Wilde, este poder de la crítica debe ser usado de manera responsable. Si bien la crítica puede servir para abrir nuevas puertas de comprensión y apreciación del arte, también tiene el potencial de ser utilizada para sofocar la creatividad o para promover una visión estrecha y dogmática de lo que constituye el buen arte. La responsabilidad del crítico es asegurarse de que su juicio sea un reflejo genuino de su experiencia estética, y no una expresión de prejuicios o intereses particulares. La crítica y la inmortalidad del arte. En otro pasaje clave del capítulo, Wilde aborda la relación entre el arte, la crítica y la inmortalidad de las obras artísticas. Wilde sostiene que las obras de arte más importantes son aquellas que han resistido la prueba del tiempo, las que siguen siendo apreciadas y admiradas por las generaciones futuras. A lo largo de la historia, muchas obras de arte han sido incomprendidas en su momento, pero con el tiempo han ganado reconocimiento y valor. De esta manera, Wilde sugiere que la crítica, al igual que el arte, también está sujeta a la transitoriedad y al cambio. Las críticas que parecen absolutas en un momento dado pueden verse reevaluadas o incluso desmentidas por las generaciones venideras. Para Wilde, las obras de arte verdaderamente grandes no necesitan la validación de los críticos para ser valiosas. La inmortalidad del arte, según él, no depende de la aprobación de la crítica, sino de la capacidad de la obra para tocar algo profundo y universal en la experiencia humana. La crítica, en este sentido, tiene un papel secundario. Su función es ayudar a los espectadores a entender y apreciar lo que ya está presente en la obra, pero no determina el valor último de la misma. Al final de este capítulo, Wilde reafirma su visión de la crítica de arte como un proceso subjetivo, libre de las restricciones morales y sociales. Los críticos, según Wilde, deben ser artistas en su propio derecho, utilizando su creatividad y sensibilidad para interpretar las obras de arte y comunicarlas de manera genuina. La crítica de arte debe servir para explorar las emociones y la belleza de las obras, sin tratar de imponerle una moralidad o un juicio externo. De esta forma,
Wilde nos invita a reconsiderar el papel de la crítica en la sociedad y a desafiar las ideas establecidas sobre lo que constituye un buen juicio estético. Este capítulo refleja la defensa de Wilde de un enfoque más liberal y libre sobre el arte y la crítica, un tema recurrente en su obra. La crítica de arte, en su opinión, debe ser un acto creativo y subjetivo, capaz de revelar la belleza inherente en el arte sin someterlo a las rígidas restricciones de la moralidad. Capítulo 6. La crítica de la vida. En este capítulo, Wilde da un giro significativo al adentrarse en la discusión de la crítica de la vida, un concepto que va más allá de la crítica artística. Mientras que en el capítulo anterior se ocupaba de la crítica del arte y su función dentro del ámbito cultural, en este capítulo examina la vida misma como un objeto digno de análisis y reflexión crítica. Wilde reflexiona sobre cómo la vida, en su complejidad, puede y debe ser vista bajo un enfoque estético, en lugar de simplemente evaluarse desde un punto de vista moralista o utilitario. La vida como arte. Para Wilde, la vida humana no debe ser vista solamente como una sucesión de eventos, circunstancias y acciones, sino como una obra de arte que puede ser apreciada, disfrutada y, en cierto modo, creada. En su visión, las personas deberían tener el coraje de vivir con una conciencia estética, es decir, con una atención hacia la belleza, la armonía y la creación dentro de los pequeños detalles de la vida cotidiana. En lugar de una vida predestinada por convenciones sociales o normas morales, Wilde sugiere que la vida debe ser abordada como un lienzo en blanco sobre el cual cada individuo tiene la libertad de trazar su propia obra maestra. Este enfoque de ver la vida como arte no solo es una invitación a una existencia más libre y creativa, sino también una crítica hacia aquellos que tratan de encajar la vida humana dentro de moldes rígidos. En su época, Wilde observa cómo las normas sociales, religiosas y políticas tienden a sofocar la creatividad humana y a limitar la capacidad de las personas para vivir plenamente. La vida, tal como se concibe en la sociedad, a menudo está gobernada por expectativas externas que impiden la exploración de uno mismo y el verdadero disfrute de la existencia. Wilde, en este sentido, invita a la rebelión contra esas normas y a la creación de una vida personal que sea una manifestación auténtica de los propios deseos y aspiraciones. La crítica moralista y sus limitaciones. Wilde aprovecha este capítulo para hacer una fuerte crítica a la moral tradicional que, en su opinión, ha sido una de las principales fuerzas limitantes en la vida humana. A lo largo de la historia, las religiones y las instituciones sociales han impuesto normas estrictas sobre lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que es aceptable y lo que no lo es. Estas reglas no solo han restringido la libertad de las personas, sino que también han despojado a la vida de su riqueza y complejidad inherentes. Para Wilde, la moral no debería ser la principal base para juzgar la vida humana. En lugar de una vida dictada por principios morales preestablecidos, Wilde sugiere que deberíamos valorar la experiencia misma, sin importar si se ajusta o no a lo que se considera bueno o malo. La crítica moralista, para él, es una forma de esclavitud intelectual, que limita la capacidad de las personas para experimentar y disfrutar la vida en su totalidad. En lugar de vivir en función de lo que la moral dicta, Wilde aboga por una vida vivida a través de la autenticidad personal y la búsqueda de lo que cada individuo considera hermoso y valioso. La importancia de la individualidad. Un tema recurrente a lo largo del capítulo es la importancia de la individualidad y la autenticidad. Wilde destaca cómo las personas a menudo se ven presionadas a seguir las expectativas de la sociedad, a perder su singularidad y, finalmente, a vivir de acuerdo con lo que otros consideran importante. La crítica de la vida, en este sentido, debe ser una llamada a la liberación individual. Cada ser humano debe aprender a ver su vida como un proyecto único, una creación que solo puede ser definida por uno mismo. Wilde rechaza el conformismo y la imitación, y promueve la idea de que la verdadera belleza de la vida reside en la capacidad de cada persona para ser fiel a sí misma. A través de esta visión, Wilde invita a los lectores a deshacerse de las máscaras que la sociedad les ha impuesto y a abrazar su verdadera naturaleza, sin temor al juicio ajeno. La vida debe ser vivida como una obra de arte única, que no busca cumplir con los estándares de los demás, sino reflejar lo más auténtico de la individualidad humana. La crítica a la moral pública y la moral privada. En este punto, Wilde profundiza aún más en la distinción entre la moral pública y la moral privada, y cómo ambas influyen en la crítica de la vida. La moral pública está determinada por las normas sociales y los valores colectivos que rigen la vida de las personas en sociedad. Esta moral suele ser rígida y está basada en la conformidad y el sacrificio del individuo en beneficio del colectivo. La moral privada, por otro lado, es la que emana de la propia conciencia del individuo,
de sus deseos, creencias y aspiraciones personales. Wilde defiende la moral privada como una forma de autenticidad, que respeta los deseos y la libertad personal por encima de las presiones externas. En este capítulo, Wilde critica vehementemente la moral pública, que a menudo juzga y condena a los individuos por vivir de acuerdo con sus propios valores y deseos. Esta moral pública, según él, está en gran parte motivada por el miedo, la ignorancia y el deseo de control social. En cambio, Wilde aboga por una moral privada, en la que cada persona pueda vivir de acuerdo con su propia interpretación de lo que es bueno, sin temor a las repercusiones sociales. El arte de vivir. Finalmente, Wilde argumenta que vivir con conciencia estética es el verdadero arte de la vida. Al igual que un pintor crea su obra a partir de su visión única del mundo, cada persona puede y debe crear su propia vida, tomando decisiones basadas en lo que les aporta placer, belleza y significado. Esto no significa vivir de manera irresponsable o egoísta, sino ser consciente de que la vida es un viaje personal que debe ser vivido con creatividad y pasión. La crítica de la vida, según Wilde, es la capacidad de valorar cada momento, cada experiencia, como una oportunidad para crear algo bello y significativo. La vida no debe ser vista como una simple existencia, sino como una serie de oportunidades para expresar nuestra individualidad y nuestra estética personal. Al final, la verdadera crítica de la vida es la que celebra la capacidad humana para hacer de la vida misma una obra de arte, una obra que se construye día a día, sin las limitaciones de los juicios morales ni las expectativas sociales. Este capítulo ofrece una reflexión radical sobre cómo vivimos nuestras vidas y cómo la moral tradicional y la crítica externa a menudo limitan nuestra capacidad de vivir auténticamente. Wilde nos invita a ver la vida como un acto artístico, un proceso de creación personal que debe estar libre de las restricciones impuestas por la moral social y que debe basarse en la exploración de nuestro propio sentido estético y creativo. Capítulo 7. El papel de la crítica en la sociedad. En este séptimo capítulo, Oscar Wilde profundiza en el tema de la crítica, un tema que ha sido recurrente a lo largo de su obra, pero que aquí toma una forma más directa y detallada. Este capítulo es un análisis tanto de la crítica artística como de la crítica social, y de cómo ambas influyen en la vida de los individuos y en la evolución de la sociedad. La crítica como función esencial. Wilde comienza señalando que la crítica, en su sentido más profundo, es una herramienta vital para el crecimiento de la cultura y la civilización. A lo largo de la historia, la crítica ha sido un motor del progreso, pues permite el cuestionamiento y la reflexión sobre las ideas dominantes, las formas artísticas y los valores establecidos. Sin la crítica, la humanidad quedaría estancada en una repetición interminable de lo ya conocido, sin la posibilidad de evolucionar ni de mejorar. En este sentido, Wilde defiende la crítica como un acto creativo, un acto que no solo analiza lo que ya existe, sino que también señala caminos para nuevas posibilidades y formas de entender el arte y la vida. Para Wilde, la crítica no debe ser vista como algo negativo, como un simple acto de destrucción o juicio, sino como una labor constructiva que abre nuevas perspectivas, desafiando las convenciones y ofreciendo alternativas. La crítica frente a la popularidad. Uno de los puntos clave que Wilde aborda en este capítulo es la relación entre la crítica y la popularidad. A menudo, en la sociedad, las ideas y las obras populares son aclamadas sin un análisis profundo, mientras que las más innovadoras o provocadoras pueden ser ignoradas o incluso condenadas. Wilde sugiere que la popularidad no debe ser un criterio para valorar la calidad de una obra o la validez de una crítica. De hecho, a menudo lo popular está alineado con lo superficial, lo comercial y lo convencional, mientras que la verdadera originalidad a menudo se encuentra fuera de los límites de lo aceptado por la mayoría. Por ello, Wilde defiende la importancia de una crítica que no se limite a lo que es popular o aceptado, sino que se atreva a desafiar lo establecido. La crítica genuina debe ser independiente de las presiones sociales y comerciales, buscando siempre la verdad detrás de las apariencias y cuestionando los valores que la sociedad impone. Este es uno de los aspectos más provocadores de la postura de Wilde, ya que invita a los lectores a cuestionar no solo las obras de arte, sino también las estructuras de poder y control que determinan lo que es bueno y malo en la cultura. El papel del crítico en la evolución del arte. Wilde también dedica una parte considerable del capítulo a explorar el papel del crítico en la evolución del arte. Para él, el crítico debe ser una figura de autoridad en su campo, alguien que no solo tiene el conocimiento técnico y estético necesario para evaluar una obra, sino también la capacidad de detectar las nuevas tendencias y las innovaciones que están surgiendo en el arte.
El crítico, según Wilde, no debe limitarse a juzgar las obras pasadas, sino que debe tener la capacidad de anticipar el futuro, de ver el potencial de las ideas y los movimientos artísticos emergentes. Esto implica una cierta audacia, pues, a menudo, las innovaciones artísticas pueden ser rechazadas o incomprendidas en su tiempo. Sin embargo, el crítico debe tener la visión para reconocer la importancia de estas ideas y defenderlas, incluso si van en contra de las normas establecidas. En este punto, Wilde hace una crítica a aquellos críticos que simplemente se limitan a seguir la corriente, aquellos que, en lugar de ofrecer una perspectiva original y profunda, se conforman con lo que ya es popular y aceptado. La verdadera crítica es aquella que está dispuesta a desafiar el statu quo y que se enfrenta a la comodidad de lo conocido para explorar nuevas posibilidades. La crítica social y el arte. Otro aspecto importante que Wilde toca en este capítulo es la relación entre la crítica social y la crítica artística. A menudo, se espera que el arte refleje las preocupaciones sociales y políticas de su tiempo, y se espera que los artistas se pronuncien sobre cuestiones de justicia, moralidad y poder. Sin embargo, Wilde señala que el arte no debe ser simplemente una herramienta para la crítica social directa. El arte tiene una función más profunda y trascendental, debe ser una expresión de la belleza, una forma de alejamiento de las realidades mundanas y de la corrección política. Wilde no niega la importancia de la crítica social, pero advierte contra la idea de que el arte deba estar subordinado a objetivos políticos o sociales específicos. Para él, el arte es una forma de libertad, un espacio en el que el individuo puede explorar y expresar lo más sublime, lo más hermoso, sin estar atado a los imperativos de la moralidad o la política. La crítica social puede ser una parte importante de la vida, pero el arte debe mantener su autonomía y su capacidad para deslumbrar y provocar, sin ser reducido a una mera herramienta al servicio de causas externas. La figura del crítico y la ética. Wilde también se refiere al carácter ético del crítico, quien, a su juicio, debe ser alguien profundamente honesto, pero también sensible a las complejidades y matices de las obras que evalúa. El crítico no debe ser simplemente un juez que señala lo que está bien o mal, sino un mediador que tiene la capacidad de entender y explicar las intenciones del artista, reconociendo la subjetividad tanto del creador como del receptor de la obra. En este sentido, Wilde hace una crítica a los críticos que se presentan como figuras de autoridad moral, que pretenden imponer una visión única de lo que es correcto o adecuado en el arte. La labor del crítico debe estar basada en la comprensión y el respeto por la pluralidad de enfoques artísticos, así como en la capacidad de apreciar la diversidad de perspectivas que surgen en el mundo del arte. La paradoja de la crítica. En el último segmento del capítulo, Wilde plantea una paradoja interesante. A pesar de su énfasis en la crítica y la importancia de evaluar las obras artísticas, también reconoce que la crítica en sí misma puede ser una forma de arte. De hecho, puede incluso llegar a ser más importante que el propio arte, pues es a través de la crítica que los valores artísticos y culturales se transmiten y evolucionan. La crítica, en su visión, no es solo una herramienta para evaluar el arte, sino una forma de arte en sí misma, una forma de expresión que debe ser cultivada con igual seriedad y atención que el propio arte. En resumen, el capítulo 7 de Intenciones se convierte en un manifiesto sobre el papel esencial de la crítica en la evolución del arte y la cultura. Wilde defiende una crítica que sea libre, independiente y valiente, que se atreva a desafiar las normas sociales y artísticas para abrir nuevas vías de exploración. El crítico debe ser un creador por derecho propio, alguien que no solo evalúa lo que ya ha sido hecho, sino que también guía a la sociedad hacia nuevas formas de pensar y de vivir. Capítulo 8. La crítica y el arte de la belleza. En este octavo capítulo, Oscar Wilde se adentra profundamente en la naturaleza del arte, desafiando las concepciones tradicionales sobre su función en la sociedad y su relación con la belleza. Wilde, conocido por su visión estética y su defensa de la arte por el arte, propone una reflexión crítica sobre la verdadera esencia del arte, su propósito y su impacto en el espectador. Este capítulo no solo es un manifiesto de la estética de Wilde, sino también un rechazo directo a las ideas de moralidad y función social que a menudo se le imponen al arte. La pureza del arte. Wilde comienza su exposición hablando de la pureza del arte, una pureza que no debe verse contaminada por consideraciones morales, políticas o sociales. Para Wilde, el arte debe existir por sí mismo, sin estar subordinado a ningún otro fin que no sea la búsqueda de la belleza. Este enfoque radical de la estética lo convierte en uno de los máximos exponentes del movimiento del arte por el arte, que rechaza la idea de que el arte debe tener una utilidad o una función didáctica.
El arte, como el amor, no debe tener propósito alguno que no sea su propia existencia, escribe Wilde, subrayando que la belleza es el único valor que el arte debe perseguir. De esta forma, el autor establece una clara distancia entre su visión del arte y las corrientes de pensamiento de su tiempo que veían el arte como un medio para transmitir lecciones morales o ideas políticas. El papel del artista. El autor también dedica una parte significativa de este capítulo a explorar el papel del artista en la creación del arte. Para Wilde, el artista es un creador que debe operar en el mundo de la imaginación, un mundo que es ajeno a las limitaciones de la realidad y la moralidad cotidiana. El artista, según Wilde, no debe verse como un simple reflejo de la sociedad, sino como un individuo libre que utiliza su talento para crear algo que trasciende la realidad y que desafía las expectativas de los demás. Wilde no cree que el arte deba dar respuestas a las preguntas difíciles de la vida o representar la moralidad de una sociedad en particular. En su lugar, el arte debe abrir una puerta a un mundo más allá del común de los mortales, un mundo que sea puro, bello y alejado de las restricciones sociales. En este sentido, el artista no está sujeto a la responsabilidad de transmitir un mensaje moral, sino que es libre de crear por el simple hecho de crear. La belleza como la única virtud del arte. El argumento de Wilde en este capítulo se basa en la idea de que la belleza es la única virtud que un arte debe buscar. Mientras que muchos críticos de la época sostenían que el arte debería tener un valor moral, social o incluso educativo, Wilde afirma que estas concepciones son limitantes y reducen el verdadero potencial del arte. Para él, la belleza no está necesariamente relacionada con la virtud, y el arte no debe ser una herramienta para mejorar la moralidad de las personas. En lugar de ello, debe ser una forma de expresión pura, que no se vea afectada por ningún tipo de juicio ético. El arte no necesita ser moral. Su único objetivo es ser bello, escribe Wilde, declarando que la belleza en el arte es más importante que cualquier otra consideración. Si un cuadro, una escultura o una obra literaria logra capturar la esencia de la belleza de una manera profunda y emocional, entonces cumple con su función como obra de arte. El rechazo de la moralidad en el arte. Una de las declaraciones más polémicas de este capítulo es la crítica directa que Wilde hace a la moralidad convencional que ha sido impuesta al arte. Para Wilde, la moralidad no debe ser un criterio para evaluar el arte, ya que los valores morales son relativos y cambian de una cultura a otra. En lugar de buscar que el arte se ajuste a un estándar moral, Wilde propone que se debe permitir que el arte exprese la libertad individual del creador, sin que su valor dependa de la corrección moral. Este rechazo a la moralidad en el arte también se puede ver como una crítica a la sociedad victoriana, que estaba profundamente influenciada por normas estrictas de comportamiento y moralidad. Wilde, a través de su estética, desafía esas convenciones, invitando al espectador a valorar el arte por su capacidad para emocionar, inspirar y transmitir belleza, más que por el mensaje moral que podría transmitir. La interacción entre el arte y el espectador. En este capítulo, Wilde también reflexiona sobre la relación entre el arte y el espectador. Para Wilde, el arte no es algo que se consume pasivamente, sino que es una experiencia activa e interpretativa. El espectador, al enfrentarse a una obra de arte, debe ser capaz de liberar su mente de las restricciones de la moralidad y las expectativas sociales, permitiéndose experimentar el arte como una forma de contemplación estética pura. El arte no debe ser un medio para una moral o un mensaje. Su función es hacer que el espectador se sienta más vivo, más consciente de su propia belleza interior, señala Wilde. Este es un aspecto fundamental de su filosofía estética. El arte debe elevar la conciencia del espectador, no necesariamente hacia una comprensión moral, sino hacia una apreciación más profunda de la belleza en su forma más pura y elevada. El arte como la vía hacia la belleza universal. Al final del capítulo, Wilde aborda la idea de que el arte tiene el poder de trascender la cultura y el tiempo. Para Wilde, el arte es universal, y la belleza que crea es un reflejo de algo eterno. Las obras de arte que alcanzan la verdadera belleza no están limitadas a una época o lugar específicos, sino que comunican algo eterno que puede ser apreciado por cualquier ser humano, sin importar su contexto cultural o histórico. Wilde afirma que, a través de la belleza en el arte, se puede llegar a una comprensión más profunda de la existencia humana, una comprensión que no depende de las limitaciones de la moralidad o de las normas sociales, sino que es algo inherente al ser humano. En este sentido, el arte es una forma de conexión espiritual y universal, un lenguaje que va más allá de las palabras y que puede hablar a todos los seres humanos, sin importar su origen o sus creencias. En el capítulo 8 de Intenciones,
Oscar Wilde reafirma su compromiso con la idea de que el arte debe existir por el arte mismo, sin las restricciones de la moralidad o de la función social. Para Wilde, el arte es una forma de belleza pura que no debe ser juzgada ni criticada en términos de su valor moral, sino que debe ser apreciada por su capacidad para provocar una respuesta estética profunda en el espectador. Wilde desafía así las normas de su tiempo, proponiendo una visión radical de la relación entre el arte y la sociedad, que coloca la belleza como el objetivo supremo de cualquier creación artística. Capítulo 9. La importancia de la crítica literaria. En este capítulo, Oscar Wilde se adentra en el tema de la crítica literaria, y lo hace con su característico estilo ingenioso y provocador. En lugar de conformarse con una visión comúnmente aceptada de la crítica, Wilde ofrece una reflexión profunda sobre el papel que desempeña la crítica en el desarrollo del arte y la literatura, y sobre el lugar que los críticos deben ocupar dentro del panorama literario. La crítica como un arte en sí misma. Desde el comienzo del capítulo, Wilde deja claro que la crítica no debe considerarse simplemente como una actividad secundaria, sino como un arte en sí mismo. La crítica literaria, para él, es tan importante como la creación de la obra misma. Los críticos, según Wilde, deben poseer una habilidad única para captar la esencia de una obra de arte y traducirla en un lenguaje que sea accesible para el público. La crítica, entonces, no es simplemente un juicio de valor, sino un medio para explorar la complejidad de las obras literarias y revelar las capas más profundas de significado que pueden no ser inmediatamente evidentes. Wilde compara la crítica literaria con la crítica de arte, y sugiere que ambas disciplinas requieren un conocimiento profundo y una sensibilidad aguda para poder apreciar verdaderamente las cualidades de una obra. La crítica literaria, en su visión, no es simplemente una herramienta para recomendar libros o para señalar las virtudes o defectos de un escritor, sino que es una forma de analizar y desentrañar las ideas y emociones que subyacen en una obra literaria. Los críticos y su relación con los escritores. En un tono algo mordaz, Wilde reflexiona sobre la relación entre los críticos y los escritores. A menudo, los críticos son vistos como figuras que están por encima de los escritores, que tienen el poder de juzgar el valor de las obras y de moldear la opinión pública. Sin embargo, Wilde no es del todo respetuoso con la posición que los críticos ocupan. Según él, los críticos a menudo se presentan como los árbitros de la literatura, pero en realidad son personas que carecen de la creatividad necesaria para producir una obra maestra por sí mismos. Wilde critica lo que él ve como la tendencia de muchos críticos a esconder su falta de originalidad bajo una fachada de erudición y sofisticación. Al mismo tiempo, Wilde reconoce que, aunque los críticos pueden carecer de la creatividad de los escritores, poseen una habilidad especial para examinar y analizar las obras de manera que puedan descubrir matices y significados ocultos. Aún así, se muestra escéptico de que todos los críticos sean verdaderamente capaces de ofrecer una crítica valiosa. En su opinión, los críticos deben estar igualmente comprometidos con la búsqueda de la belleza y la verdad, de manera similar a los artistas que analizan. El carácter subjetivo de la crítica. Una de las observaciones más importantes de Wilde en este capítulo es la naturaleza inherentemente subjetiva de la crítica literaria. Wilde señala que, a pesar de que los críticos pretenden ser objetivos, en última instancia, la crítica está influenciada por los gustos personales, las creencias y las perspectivas individuales del crítico. La crítica, como toda forma de arte, está determinada por el filtro a través del cual el crítico percibe el mundo. Wilde desafía la idea de que los críticos deben adherirse a ciertos estándares de objetividad. Para él, la crítica literaria es un ejercicio de interpretación personal, y está destinada a ser un reflejo de la propia subjetividad del crítico. Esta subjetividad no debe considerarse un defecto, sino una característica inherente de la crítica. Así, la crítica literaria no debe ser una forma de juicio absoluto, sino un medio para explorar la interacción entre la obra de arte y la visión única del crítico. La crítica como un reflejo de la sociedad. Wilde también sostiene que la crítica literaria, al igual que el arte, es un reflejo de la sociedad en la que se produce. Los críticos, al igual que los artistas, están condicionados por su entorno social, cultural y político, lo que influye en su interpretación de las obras. En este sentido, la crítica no es una actividad aislada, sino una extensión de la época y las circunstancias en las que vive el crítico. En lugar de ver la crítica como un ejercicio de desmembrar y analizar las obras de los escritores, Wilde sugiere que la crítica debería ser una forma de interpretar la relación entre el arte y el contexto social, cultural y político en el que se encuentra.
Los críticos, entonces, no deben limitarse a juzgar la calidad técnica o moral de las obras, sino que deben ser conscientes de la manera en que las obras reflejan y responden a los cambios y tensiones sociales de su tiempo. La influencia de la crítica en el público. A lo largo del capítulo, Wilde también reflexiona sobre el poder de la crítica literaria en la formación de la opinión pública. Los críticos, según él, tienen la capacidad de moldear las percepciones que el público tiene de una obra literaria y de sus autores. Este poder, sin embargo, no siempre es usado de manera positiva. Wilde critica la tendencia de algunos críticos a utilizar su posición para influir en la popularidad de una obra o para promover sus propias ideas y preferencias personales. Aunque reconoce la importancia de los críticos como guías para el público, Wilde también advierte que los críticos deben ser conscientes de su responsabilidad. La crítica no debe ser un medio para el ego personal o para imponer una visión limitada sobre el arte. En cambio, Wilde sugiere que la crítica debe ser una herramienta que permita al público apreciar mejor las obras, desafiando las convenciones y ayudando a crear una comprensión más rica y matizada del arte. La importancia de la crítica honesta. Por último, Wilde destaca la importancia de la honestidad en la crítica literaria. Los críticos deben ser auténticos en sus juicios y deben ser capaces de reconocer tanto las virtudes como las fallas de una obra de manera imparcial. Wilde se opone a la tendencia de algunos críticos a ser excesivamente elogiosos o destructivos por razones que no tienen nada que ver con la obra en sí. En lugar de adherirse a modas o prejuicios, la crítica debe ser una reflexión profunda y honesta sobre el valor de la obra. Wilde argumenta que la verdadera crítica es aquella que no se deja influir por la popularidad o la moda, sino que sigue un principio de sinceridad intelectual. Los mejores críticos, según él, son aquellos que pueden ver más allá de la superficie de las obras y que están dispuestos a ofrecer una crítica que sea honesta y relevante, independientemente de las expectativas del público. En este capítulo, Wilde no solo ofrece una reflexión profunda sobre la crítica literaria, sino que también se adentra en la relación entre los críticos, los escritores y el público. Para Wilde, la crítica debe ser un arte en sí misma, y los críticos deben ser personas creativas, subjetivas y honestas que busquen comprender y revelar la belleza y el significado detrás de las obras literarias. Al mismo tiempo, Wilde critica la superficialidad y el oportunismo de algunos críticos, sugiriendo que la crítica debe ser un ejercicio sincero y reflexivo que valore el arte en su totalidad. Capítulo 10. El arte de la conversación. En este capítulo, Oscar Wilde se adentra en uno de los temas que le eran especialmente caros: la conversación como una forma de arte. A lo largo de su vida, Wilde cultivó una habilidad excepcional para la conversación, y en este capítulo ofrece sus reflexiones sobre lo que constituye una verdadera conversación y cómo ésta puede elevarse a una experiencia estética de alto nivel. La conversación como una forma de arte. Desde el inicio del capítulo, Wilde establece que la conversación no debe considerarse simplemente como una herramienta para la comunicación, sino como una de las formas más refinadas del arte humano. Para él, la conversación es una especie de performance, una danza intelectual donde el lenguaje se convierte en una extensión de la creatividad y el ingenio humano. La verdadera conversación, dice Wilde, es aquella que va más allá de la simple transmisión de información. Es un juego de palabras, una construcción de ideas, una manifestación de la mente en su forma más libre y juguetona. Wilde compara la conversación con el arte de la pintura o la música. Tal como un pintor utiliza los colores para crear una obra maestra, el conversador utiliza las palabras, los gestos y las pausas para construir una atmósfera única y cautivadora. En este sentido, la conversación se convierte en una experiencia estética tanto para el que habla como para el que escucha, donde las ideas flotan y se despliegan de manera armoniosa, pero sin la rigidez de una estructura predefinida. La importancia de la originalidad. A lo largo de sus reflexiones sobre la conversación, Wilde subraya la importancia de la originalidad. Para él, la conversación no debe ser un espacio para recitar ideas prestadas, sino para ofrecer algo nuevo, algo inesperado, algo que pueda sorprender y cautivar al oyente. Los mejores conversadores, según Wilde, son aquellos que no temen ser originales, que tienen la valentía de pensar y hablar de manera distinta, desafiando las convenciones y creando una atmósfera de frescura intelectual. Esta originalidad, sin embargo, no debe confundirse con la arrogancia o la ostentación. Wilde señala que hay un arte en ser original sin ser pedante, en presentar nuevas ideas sin imponerse de manera pesada. La conversación más efectiva es aquella en la que se mantiene un equilibrio entre el ingenio y la humildad, entre la profundidad y la ligereza.
La verdadera originalidad es aquella que emerge de la libertad mental, de una mente capaz de ver el mundo de manera distinta, pero que no siente la necesidad de hacerlo de manera pretenciosa. El sentido del humor como herramienta de conversación. Una de las características más destacadas de Wilde como conversador era su agudo sentido del humor, y este capítulo está impregnado de esa misma ironía y agudeza que lo convirtió en un maestro de la conversación. Wilde señala que el sentido del humor es esencial para una conversación exitosa. La risa y el ingenio, según él, son herramientas poderosas que permiten suavizar las tensiones, abrir puertas a nuevas ideas y hacer que la conversación fluya de manera más natural. Para Wilde, el humor no debe ser vulgar ni insensato. El mejor humor es aquel que tiene una base intelectual, que refleja una comprensión profunda de la vida y del mundo. El humor de Wilde no se basa en chistes simples o bromas fáciles, sino en la ironía y el juego de palabras. La capacidad de hacer reír con elegancia y sutileza es, para Wilde, una de las marcas de un gran conversador. La importancia de la escucha activa. Aunque Wilde dedica gran parte del capítulo a exponer las cualidades que debe tener el hablante, también hace hincapié en la importancia de la escucha activa en la conversación. Un buen conversador, según Wilde, no es solo aquel que sabe hablar bien, sino también quien sabe escuchar. La verdadera conversación es un intercambio mutuo, donde ambos interlocutores se ven como iguales, cada uno aportando algo único a la charla. Wilde observa que muchos se concentran tanto en lo que van a decir que olvidan la importancia de escuchar atentamente lo que el otro está diciendo. La habilidad de escuchar, comprender y luego responder de manera adecuada es esencial para que una conversación sea verdaderamente fructífera. De hecho, la escucha activa es lo que permite que surjan las mejores ideas, las que pueden transformar una charla trivial en una experiencia significativa. La conversación como reflejo de la personalidad. En este capítulo, Wilde también dedica tiempo a explorar cómo la conversación refleja la personalidad de quien la sostiene. Según él, la forma en que una persona conversa revela mucho sobre su carácter, sus valores y sus intereses. Las palabras que elegimos, el ritmo con el que hablamos, el tipo de humor que utilizamos y la manera en que interactuamos con los demás son todos elementos que nos definen como individuos. Wilde señala que una conversación vacía o superficial a menudo refleja una personalidad igualmente vacía o superficial, mientras que una conversación profunda y estimulante puede ser el reflejo de una mente rica y compleja. La conversación, entonces, se convierte en un espejo del alma humana, y las personas que saben cómo conversar de manera profunda y genuina suelen ser aquellas que tienen una visión más clara y más rica de sí mismas y del mundo que las rodea. La conversación y la sociedad. Finalmente, Wilde reflexiona sobre cómo la conversación se sitúa dentro del contexto social más amplio. En una sociedad como la victoriana, donde las normas y las reglas de etiqueta eran estrictas, la conversación se convertía en una vía para subvertir esas normas y expresar lo que no se podía expresar abiertamente en otros ámbitos de la vida. La conversación, entonces, se vuelve un espacio donde se negocian los valores sociales, se ponen a prueba las ideas dominantes y se construyen nuevas formas de pensar. Sin embargo, Wilde también advierte que la conversación, al igual que otras formas de expresión social, puede ser fácilmente limitada por las convenciones y expectativas de la sociedad. En lugar de ser un espacio de libertad, puede convertirse en una prisión de conformidad, donde la gente se ve obligada a decir lo que se espera de ellos, en lugar de lo que realmente piensan. En este capítulo, Oscar Wilde ofrece una visión profunda y elegante de lo que significa ser un buen conversador. Para él, la conversación no es solo una herramienta de comunicación, sino una forma elevada de arte que puede transformar la interacción humana en una experiencia estética y profunda. A través de la originalidad, el sentido del humor, la escucha activa y la autenticidad, la conversación se convierte en un reflejo de nuestra individualidad y nuestra capacidad para conectar con los demás en un nivel más profundo. A lo largo de estas reflexiones, Wilde nos invita a reconsiderar nuestra propia manera de hablar y de escuchar, a elevar la conversación a un espacio donde el ingenio, la creatividad y la sinceridad puedan florecer. La conversación, como todo arte, requiere práctica y dedicación, pero cuando se lleva a cabo con maestría, puede ser una de las experiencias humanas más enriquecedoras. Capítulo 11. La moral de la belleza. En este capítulo, Oscar Wilde se adentra en un tema central de su filosofía estética, la relación entre moralidad y belleza. Como gran defensor del arte como un fin en sí mismo, Wilde examina cómo la belleza debe ser percibida no solo como una cualidad estética, sino como un principio moral que trasciende las normas convencionales de la moralidad.
La visión estética de Wilde sobre la moral. Desde el inicio, Wilde establece que la moralidad tradicional, basada en normas y convenciones sociales, está estrechamente vinculada a la represión y el control. La moral que regula la vida cotidiana, según Wilde, es a menudo rígida y opresiva, una moral que busca dominar las pasiones humanas y las inclinaciones naturales. Wilde no esconde su escepticismo hacia estas formas de moralidad, que considera arbitrarias y artificiales. A diferencia de la moral convencional, Wilde propone una moral que se basa en la belleza. Para él, la belleza no es simplemente una cuestión superficial, sino un valor profundamente ético. La belleza, a través de su capacidad de inspirar y elevar al ser humano, actúa como un principio moral mucho más poderoso que las estrictas normas sociales. Wilde sugiere que la belleza posee una virtud inherente, una virtud que no se mide por su conformidad con las expectativas sociales, sino por su capacidad de ofrecer una experiencia estética que trascienda el ego y la mediocridad. La belleza como la máxima expresión de la libertad. Wilde argumenta que la moralidad debe centrarse en la libre expresión de la belleza en todas sus formas. La belleza, a través del arte, la música, la literatura y la naturaleza, tiene la capacidad de liberar al ser humano de las limitaciones de la moralidad convencional, permitiéndole alcanzar un estado de libertad y autenticidad. Al admirar la belleza, el ser humano se eleva por encima de las preocupaciones mundanas y se acerca a un estado más puro y sublime. Por esta razón, Wilde está en contra de la idea de que el arte debe estar al servicio de una moralidad exterior. El arte y la belleza no deben ser juzgados según los criterios morales tradicionales, como la bondad, la virtud o el altruismo. Wilde cree que esto es una forma de subordinación del arte a la moralidad, algo que va en contra de su naturaleza libre y desinteresada. En lugar de ser un vehículo para transmitir lecciones morales, el arte debe existir por sí mismo, sin ataduras a normas externas. La moralidad del placer y la emoción. En este capítulo, Wilde también reflexiona sobre la relación entre la belleza y el placer. Para él, la belleza debe ser entendida no solo como una cualidad estética, sino también como una fuente de placer y emoción. El placer que se experimenta al disfrutar de la belleza no debe ser visto como algo trivial o egoísta, sino como una experiencia que tiene un valor moral en sí misma. A través de esta experiencia estética, Wilde sugiere que el ser humano puede acceder a una forma más pura y más profunda de moralidad. En lugar de ser reprimidos por las normas sociales, los individuos deben buscar la belleza y el placer en sus vidas, pues es en el disfrute de lo bello donde encuentran una moralidad más elevada. Esta moralidad no es la moral tradicional de sacrificio y abnegación, sino una moral que celebra la vida en su máxima expresión. El arte como medio para la transformación moral. Wilde también explora el poder transformador del arte en la vida de las personas. El arte, al estar en contacto con la belleza, tiene la capacidad de transformar la moralidad misma. A través de la experiencia estética, el individuo puede llegar a una mayor comprensión de sí mismo y del mundo que lo rodea. El arte puede ofrecer una forma de redención, pero no a través del sufrimiento o el sacrificio, como propugnan las religiones tradicionales, sino a través de la contemplación y la apreciación de lo bello. Para Wilde, el arte es un medio a través del cual el individuo se conecta con algo más grande que él mismo, el universo, la naturaleza, el alma humana, o incluso lo divino. En este sentido, la experiencia estética puede ser vista como una forma de espiritualidad, una que no depende de dogmas o rituales, sino de la apreciación pura y directa de la belleza. La crítica al utilitarismo. En su exposición de la moral de la belleza, Wilde también dedica un tiempo considerable a criticar el utilitarismo, una corriente filosófica que valora las acciones humanas según su utilidad práctica y su capacidad de producir el mayor bien para el mayor número de personas. Wilde considera que el utilitarismo, con su énfasis en la función práctica y la eficiencia, destruye la verdadera naturaleza del arte y la belleza. Para él, el arte no debe ser reducido a su utilidad o a su capacidad para servir a un propósito moral o social, sino que debe existir por sí mismo, sin necesidad de justificar su existencia a través de criterios utilitarios. Esta crítica al utilitarismo también se extiende a la vida misma. Wilde observa que la vida, bajo las leyes del utilitarismo, se convierte en una serie de transacciones y cálculos, donde el valor de las experiencias se mide por su productividad o su beneficio práctico. En contraste, Wilde defiende una vida que sea vivida por la belleza, por el placer y por el disfrute de lo sublime, una vida en la que la moralidad no esté dictada por las expectativas sociales, sino por la capacidad de experimentar y crear belleza. La conexión entre belleza y la vida aristocrática.
Wilde no pierde la oportunidad de asociar la belleza con lo aristocrático, algo que aparece como un tema recurrente en muchas de sus obras. Para él, la aristocracia no es solo una clase social, sino un estilo de vida que valora el refinamiento, la sofisticación y, sobre todo, la apreciación de la belleza. La vida aristocrática, en su concepción, no está marcada por la servidumbre a una moralidad rígida, sino por una devoción a las artes y a las experiencias estéticas. Sin embargo, Wilde también es consciente de que este estilo de vida está en conflicto con la moral tradicional de la sociedad victoriana, que veía el lujo, el placer y la belleza como elementos frívolos y superficiales. A lo largo del capítulo, Wilde plantea que esta tensión entre la moralidad de la belleza y la moralidad convencional es lo que hace que el arte y la estética sean tan poderosos y tan peligrosos en la sociedad. El capítulo concluye con una reflexión sobre la liberación del individuo a través de la belleza. Wilde propone que la verdadera moralidad no se encuentra en seguir las reglas tradicionales de la sociedad, sino en la capacidad de vivir una vida plena, una vida en la que el arte y la belleza sean las fuerzas motrices. En lugar de conformarse con las convenciones de la moral tradicional, Wilde invita al lector a abrazar una moral que celebre la belleza, la emoción y el placer como los verdaderos valores que pueden guiar nuestras vidas hacia una experiencia más rica, auténtica y libre. A lo largo de este capítulo, Wilde nos ofrece una visión radical de la moralidad, donde la belleza no es solo una cualidad estética, sino un principio fundamental que puede transformar tanto al individuo como a la sociedad. La moral de la belleza, en su concepción, nos invita a liberarnos de las limitaciones de las normas convencionales y a abrazar una vida más plena, más creativa y, sobre todo, más bella. Capítulo 12. La lucha de los sentidos y la mente. En este capítulo, Wilde profundiza en una de las tensiones más complejas de la existencia humana, la relación entre los sentidos y la mente. A lo largo del capítulo, se explora cómo estos dos aspectos del ser humano pueden entrar en conflicto, pero también cómo pueden complementarse para dar lugar a una experiencia estética enriquecedora. La mente racional frente a los deseos sensoriales. Desde el principio, Wilde presenta la mente racional y los sentidos como dos fuerzas en constante lucha. La mente racional, aquella que busca el orden, la lógica y la razón, se enfrenta a los sentidos, que buscan el placer inmediato, la emoción y la experiencia sensorial pura. Wilde describe la mente como el regulador de la vida humana, intentando imponer control sobre los deseos y pasiones, que a menudo son instintivos y desbordantes. Este conflicto entre los sentidos y la mente racional refleja una dicotomía profunda en la naturaleza humana. La mente, con su lógica y su deseo de control, tiende a reprimir los impulsos sensoriales. En cambio, los sentidos buscan la liberación de esa represión, deseando entregarse a las experiencias sensoriales sin restricciones. Wilde sugiere que este conflicto es inherente a la condición humana, pero también lo ve como un campo fértil para el desarrollo de una vida rica y compleja. El papel del arte en la reconciliación. Sin embargo, Wilde no presenta esta lucha como una condena. Más bien, el arte juega un papel crucial en la reconciliación entre la mente y los sentidos. El arte, según Wilde, tiene el poder de unir la razón con la pasión sensorial, permitiendo que la mente racional contemple y aprecie las experiencias sensoriales de una manera más elevada. Al mismo tiempo, el arte ofrece a los sentidos un medio para expresarse sin restricciones, pero dentro de un marco que puede ser comprendido y apreciado por la mente. A través de la obra de arte, los sentidos se transforman en algo más que simples impulsos instintivos. La percepción sensorial se eleva a un nivel intelectual, donde los placeres sensoriales se vuelven más significativos y profundos. Para Wilde, esta es la verdadera función del arte: proporcionar una síntesis entre lo sensorial y lo racional, donde ambas fuerzas puedan coexistir y enriquecerse mutuamente. El arte como puente entre el cuerpo y el espíritu. Wilde también plantea que el arte no solo es un medio de reconciliación entre la mente y los sentidos, sino que también sirve como un puente entre el cuerpo y el espíritu. Los sentidos, como la fuente de la experiencia física, y la mente, como la facultad intelectual, son dos aspectos diferentes del ser humano. Sin embargo, el arte ofrece una vía para que ambos aspectos se encuentren en un espacio común, un lugar donde el cuerpo y el espíritu puedan expresarse de manera armónica. El arte, en su máxima expresión, no solo apela a la razón ni se limita a los placeres de los sentidos. Tiene la capacidad de provocar una experiencia trascendental, que lleva al individuo a un estado en el que cuerpo y mente se funden en una experiencia estética profunda. Wilde sugiere que esta integración es fundamental para alcanzar una vida plena,
en la que todos los aspectos del ser humano se nutran mutuamente y se eleven hacia algo más grande que la simple suma de sus partes. La influencia del simbolismo. A lo largo de este capítulo, Wilde también hace referencia al simbolismo, un movimiento artístico y literario que fue influenciado por la idea de que la verdadera belleza no se encuentra en lo evidente, sino en lo que se oculta detrás de la superficie. Los símbolos, según Wilde, tienen la capacidad de conectar los sentidos con las ideas más profundas, creando una experiencia estética que va más allá de lo tangible y lo inmediato. El simbolismo es, en muchos aspectos, una forma de trascender el conflicto entre la mente y los sentidos. A través de la metáfora y el símbolo, el arte puede expresar emociones complejas y pensamientos abstractos que no pueden ser capturados por la razón sola, ni por los sentidos por sí mismos. Wilde considera que el simbolismo tiene el poder de transformar la experiencia estética en algo más elevado, algo que refleja la complejidad del alma humana. El papel de la belleza en la resolución del conflicto. La belleza es, para Wilde, el punto de convergencia entre la mente y los sentidos. Es lo que permite que los sentidos se expresen sin perder su profundidad intelectual, y que la mente pueda encontrar significado en los placeres físicos. La belleza no es un concepto superficial, sino una experiencia que puede integrar y trascender las diferencias entre la mente y los sentidos. Para Wilde, la búsqueda de la belleza es la clave para resolver la lucha interna entre la razón y la pasión. En lugar de reprimir los deseos sensoriales, el individuo debe aprender a apreciarlos en su totalidad, reconociendo que estos deseos tienen una dimensión estética que es profundamente significativa. De esta manera, la belleza no solo es algo que se experimenta, sino algo que se comprende y se interpreta a nivel intelectual. El peligro de la racionalización excesiva. Sin embargo, Wilde también advierte sobre el peligro de una racionalización excesiva que destruye la capacidad de los sentidos para experimentar el mundo en su totalidad. Si la mente se sobrepone completamente a los sentidos, la vida se vuelve monótona y desprovista de emoción. En este sentido, la lógica pura y la razón excesiva son vistos como enemigos del arte y de la belleza, que requieren una apertura a la emoción y la experiencia sensorial. Wilde critica aquellas formas de moralidad o filosofía que buscan eliminar los aspectos sensoriales de la vida humana en favor de una visión demasiado racional. Para él, una vida sin el disfrute de los sentidos sería vacía y carente de color, como una obra de arte que ha sido despojada de su vitalidad y su emoción. La emoción como medio de comprensión. Además, Wilde sugiere que las emociones, lejos de ser irracionales y desordenadas, son una forma de comprensión profunda. Mientras que la mente puede analizar y clasificar, las emociones pueden captar las verdades subyacentes de la vida de una manera más intuitiva y directa. En este capítulo, Wilde invita al lector a abrazar sus emociones, no como algo inferior a la razón, sino como una forma igualmente válida de conocimiento. Las emociones, cuando se canalizan a través del arte, se convierten en medios para acceder a una comprensión más rica y matizada del mundo. Así, Wilde sugiere que el conflicto entre la mente y los sentidos no es tanto una lucha, sino una oportunidad para explorar las diversas formas de conocer y experimentar la vida. El capítulo concluye con una reflexión sobre el equilibrio necesario entre la razón y los sentidos. Wilde no aboga por la supresión de ninguna de las dos fuerzas, sino por su integración armoniosa en una experiencia estética profunda. La mente y los sentidos, lejos de ser opuestos, pueden trabajar juntos para crear una vida más rica, plena y bella. Para Wilde, la lucha entre la mente y los sentidos es parte de la naturaleza humana, pero también es una fuente de creatividad y transformación. El arte tiene el poder de reconciliar estas dos fuerzas, ofreciendo una vía para que el ser humano experimente la vida en su totalidad. A través de la belleza, la mente y los sentidos pueden unirse en una experiencia trascendental que no solo es una forma de conocer el mundo, sino una forma de elevarse por encima de las limitaciones de la existencia cotidiana. Este capítulo subraya, una vez más, el enfoque radical de Wilde sobre la estética. El arte y la belleza no son meros adornos de la vida, sino fuerzas poderosas que pueden transformar la manera en que entendemos y experimentamos el mundo. Capítulo 13. La lucha interna entre el deseo y la moral. En este capítulo, Oscar Wilde explora la contradicción interna que enfrentan muchos individuos cuando sus deseos más profundos entran en conflicto con las normas morales que les han sido impuestas por la sociedad. La tensión entre el deseo y la moral es un tema recurrente en la obra de Wilde, y aquí se presenta como una batalla que pone a prueba no solo la integridad personal, sino también la percepción de uno mismo y la vida en general. El deseo humano y la represión moral.
Wilde comienza el capítulo destacando cómo, desde una edad temprana, los seres humanos son sometidos a una educación moral estricta. Se les enseña a rechazar sus deseos más naturales y se les condiciona a ver en ellos algo vergonzoso o incluso destructivo. La moral, según Wilde, se convierte en una herramienta poderosa para suprimir la verdadera naturaleza de los individuos, moldeándolos para ajustarse a las expectativas sociales. La represión del deseo, entonces, se convierte en una de las fuerzas más corrosivas que afectan la psique humana. El deseo es una fuerza primitiva, instintiva, que surge del corazón del ser humano, y es tratado como algo negativo, como un enemigo al que hay que someterse para alcanzar una supuesta virtud. Wilde sugiere que esta lucha entre deseo y moral crea una grieta interna en las personas, una grieta que nunca se cierra del todo, ya que el deseo sigue vivo, esperando su oportunidad para surgir. La moralidad impuesta por la sociedad. A lo largo del capítulo, Wilde también reflexiona sobre cómo la moralidad es, en gran medida, una construcción social. Lo que se considera moral no siempre tiene una base racional ni universal. En muchas culturas, las normas morales están dictadas por una interpretación de lo que es aceptable, de lo que es correcto, y estas normas cambian con el tiempo y de una sociedad a otra. La moral impuesta por la sociedad crea una dicotomía entre lo que una persona desea hacer en lo más profundo de su ser y lo que se espera de ella. En este sentido, la moralidad puede ser vista no como un conjunto de principios universales, sino como un conjunto de normas diseñadas para mantener el orden social, a menudo en detrimento de la libertad personal. Wilde observa cómo la moralidad ha sido utilizada históricamente para controlar a las personas, convirtiéndose en un mecanismo de represión y conformidad. La lucha interna y la autopercepción. El conflicto entre deseo y moral tiene un impacto directo en la manera en que los individuos se perciben a sí mismos. Wilde describe cómo la conciencia de esta lucha interna puede llevar a una profunda sensación de culpa, vergüenza y frustración. Los individuos que intentan seguir las normas morales a menudo se sienten atrapados en una red de contradicciones, donde lo que desean choca constantemente con lo que creen que deberían hacer. Este sentimiento de desajuste entre el ser interno y las expectativas externas produce una distorsión de la identidad. Los deseos reprimidos, al no ser expresados ni entendidos, se vuelven una fuente constante de conflicto interno. Wilde sugiere que este estado de discordia es el origen de muchas formas de sufrimiento humano. Las personas se sienten incompletas porque viven bajo la presión de ser algo que no son, tratando de cumplir con un ideal que les resulta ajeno y opresivo. El carácter doble de la naturaleza humana. Uno de los elementos más fascinantes de este capítulo es la introducción de la idea del carácter doble o contradictorio de la naturaleza humana. Wilde, como ya lo había hecho en su famoso El retrato de Dorian Gray, expone cómo el ser humano posee una dualidad inherente, una parte de sí mismo que desea la libertad, el placer y la autenticidad, y otra que está dominada por las convenciones sociales, las normas morales y las expectativas ajenas. Este carácter doble no se limita a un simple conflicto entre lo bueno y lo malo, sino que se extiende a una lucha mucho más compleja entre la expresión genuina del yo y la necesidad de ajustarse a las reglas impuestas. Wilde argumenta que todos los seres humanos, en alguna medida, viven en esta contradicción, y que la conciencia de esta lucha es, en sí misma, parte del sufrimiento existencial. El deseo como parte de la identidad. Wilde rechaza la idea de que los deseos son intrínsecamente malos. Por el contrario, sugiere que los deseos son esenciales para comprender quiénes somos realmente. Son las fuerzas que nos conectan con lo más profundo de nuestra naturaleza y nos impulsan a buscar lo que nos llena y nos da placer. En este sentido, el deseo no es un enemigo de la moralidad, sino una parte legítima de la identidad humana. El filósofo no apoya la indulgencia desenfrenada o la acción impulsiva, pero sí defiende la aceptación de los deseos como una forma válida de expresión personal. Reprimir estos deseos en nombre de una moral que no se ajusta a la naturaleza humana lleva a una vida vacía, carente de autenticidad. Wilde, por tanto, aboga por una moralidad que no niegue los deseos, sino que los entienda y los integre de manera armoniosa en la vida de los individuos. El arte y la transgresión de la moral. A medida que el capítulo avanza, Wilde se adentra en el tema del arte como una forma de liberación de las restricciones morales impuestas por la sociedad. El arte, según Wilde, permite a los individuos explorar sus deseos de una manera que no sea destructiva, sino transformadora. El artista es alguien que puede expresar lo inefable, lo reprimido, lo prohibido, sin las limitaciones de la moralidad convencional. El arte, en este sentido,
Se convierte en una vía para transgredir las normas sociales y explorar nuevas formas de comprensión y expresión de uno mismo. La transgresión no es vista como un acto negativo, sino como un medio para trascender las limitaciones humanas y explorar la plenitud de la experiencia. Wilde defiende la idea de que el arte tiene la capacidad de liberar al ser humano de las cadenas de la moralidad convencional, al permitirle vivir de manera más auténtica y genuina. El fin del conflicto, la integración del deseo y la moral. El capítulo concluye con la idea de que, en última instancia, la resolución del conflicto entre deseo y moral no implica la eliminación de uno de estos elementos, sino su integración armoniosa. Wilde sugiere que la verdadera libertad humana radica en aceptar tanto los deseos como la moral, reconociendo que ambos son parte de la naturaleza humana y que no hay necesidad de suprimir ninguno de ellos. La verdadera paz interior, según Wilde, solo puede alcanzarse cuando los individuos dejan de luchar contra sus propios deseos y comienzan a entenderlos como una parte integral de su ser. La moralidad, en su forma más elevada, no es una imposición externa, sino una comprensión interna de lo que significa vivir plenamente. El deseo y la moral, en este sentido, no son opuestos, sino dos fuerzas que deben coexistir para permitir una vida de autenticidad y realización. Wilde concluye el capítulo con una reflexión sobre la importancia de la autocomprensión y la aceptación de los propios deseos. La lucha entre el deseo y la moral no debe verse como una batalla interminable, sino como un proceso de autodescubrimiento. A través de este proceso, los individuos pueden llegar a una mayor comprensión de sí mismos, reconociendo que sus deseos no son sus enemigos, sino las llaves para vivir una vida auténtica y llena de significado. El capítulo 13 de Intenciones profundiza en la complejidad de la naturaleza humana y la necesidad de integrar todos los aspectos del ser, desde el deseo más instintivo hasta las normas morales más abstractas, en una vida plena y auténtica. Esta integración, según Wilde, es el camino hacia la verdadera libertad y la realización personal. Capítulo 14. La fragilidad de la moral en una sociedad decadente. En el capítulo 14 de Intenciones, Oscar Wilde hace una reflexión profunda sobre la moral y su fragilidad dentro de una sociedad que, según él, está sumida en la decadencia. Wilde examina cómo las normas morales, que a menudo se presentan como absolutas e inmutables, son en realidad construcciones temporales que reflejan el contexto social, político y cultural de su época. En este capítulo, el autor utiliza el concepto de decadencia para cuestionar la validez de las estructuras morales y propone una revisión de las creencias tradicionales, enfocándose en su relativismo y su dependencia del contexto. La moral como reflejo de una sociedad en decadencia. El capítulo se inicia con una crítica mordaz a las normas morales que, a lo largo de la historia, han sido utilizadas para justificar la opresión, el conformismo y la mediocridad. Wilde señala que la moral no es una verdad universal, sino una serie de reglas impuestas por las élites que han utilizado el poder para perpetuar su dominio. Según Wilde, estas normas a menudo son una respuesta a la decadencia de la sociedad y a la incapacidad de la cultura para evolucionar de manera significativa. Wilde describe cómo la moral se convierte en un mecanismo de control en una sociedad que pierde su autenticidad y su capacidad de crear algo nuevo. En lugar de ser un reflejo de valores universales o fundamentales, la moral se ajusta a las circunstancias de una época determinada, respondiendo a los intereses de aquellos que desean mantener el statu quo. En este sentido, la moral no es una fuerza liberadora, sino una fuerza conservadora, que actúa para preservar las estructuras de poder y dominio. La decadencia y la moral del conformismo. La decadencia que Wilde menciona en este capítulo no se refiere únicamente a una crisis moral, sino a una crisis cultural más amplia. A medida que una sociedad entra en un estado de declive, sus valores fundamentales comienzan a erosionarse, y las estructuras morales se vuelven cada vez más frágiles. Wilde observa que en este contexto de decadencia, lo que antes se consideraba moralmente correcto se transforma en una serie de normas vacías y sin fundamento, impulsadas más por el conformismo que por una reflexión auténtica. Este tipo de moral, según Wilde, es producto de una mentalidad mediática y conformista. Las personas, incapaces de encontrar sus propios valores o de cuestionar las normas sociales, se aferran a las creencias preestablecidas, incluso cuando esas creencias ya no sirven a un propósito genuino. La moral, en este contexto, se convierte en una herramienta que oprime la creatividad, la individualidad y la libertad personal. Wilde critica esta moral del conformismo y denuncia su incapacidad para promover una verdadera ética de la autenticidad. El contraste entre la moral y la libertad personal. A medida que el capítulo avanza,
Wilde comienza a comparar la moral convencional con la libertad personal. La libertad, para él, es la capacidad de vivir según los propios deseos y valores, sin estar atado a las restricciones impuestas por una moralidad obsoleta. Wilde señala que la verdadera moralidad debe surgir de la expresión individual, de la autenticidad del ser, y no de las imposiciones de la sociedad. En su visión, la moral tradicional es una fachada que cubre las verdaderas pasiones, deseos y ambiciones de los individuos. El filósofo defiende una ética que no se base en la sumisión a las reglas externas, sino en la afirmación de la vida y en la búsqueda del placer, la belleza y la experiencia. Para Wilde, la moral debe ser un reflejo de la vida misma, en su multiplicidad y complejidad, y no una simple réplica de las expectativas sociales. La libertad personal es, por lo tanto, el antídoto contra la rigidez de una moral que no tiene en cuenta la riqueza interior de cada individuo. La debilidad de la moral en tiempos de crisis. Uno de los temas centrales de este capítulo es la debilidad de la moral en tiempos de crisis, ya sea moral, política o económica. Wilde argumenta que la moralidad establecida es especialmente vulnerable cuando una sociedad entra en un periodo de decadencia, ya que las viejas estructuras y valores pierden su relevancia. En estos momentos, las normas morales tradicionales son fácilmente manipulables y adaptables para servir a intereses particulares. Wilde ve esta vulnerabilidad como una oportunidad para una transformación profunda en la sociedad. En lugar de aceptar las normas morales como algo incuestionable, él sugiere que los individuos deben buscar nuevas formas de ética que estén más alineadas con sus deseos y aspiraciones personales. La moral debe ser redescubierta, no como una herramienta de control, sino como un medio para vivir de manera auténtica y libre. La moralidad del placer y la belleza. Una de las propuestas más provocadoras de Wilde en este capítulo es la idea de una moral basada en el placer y la belleza. En lugar de una moral ascética y restrictiva, Wilde sugiere que la verdadera moralidad debe ser una celebración de los aspectos más elevados de la vida humana: la belleza, el arte, el placer y la creatividad. Según Wilde, la moral que persigue el placer no es egoísta ni destructiva, sino que busca la realización personal a través de la expresión artística y el disfrute de la vida. Este enfoque de la moralidad está en directa oposición a las visiones tradicionales que ven el placer como algo negativo o inmoral. Wilde desafía la idea de que los deseos humanos deben ser reprimidos y propone una visión de la vida en la que el placer y la belleza se convierten en los principios rectores de la ética. La moralidad, entonces, no se trata de evitar el pecado, sino de buscar la máxima realización de uno mismo a través de la experiencia estética y el disfrute de la vida. La ruptura con la moral tradicional. Wilde concluye el capítulo con una crítica directa a la moral tradicional, que ve como una reliquia de un pasado decadente. La moral impuesta por la sociedad ya no tiene el poder de inspirar o guiar a los individuos de manera significativa. En su lugar, Wilde aboga por una moral que surja del individuo, de la libertad personal y de la exploración de la belleza y el placer. Para él, la verdadera moralidad no se encuentra en las reglas impuestas, sino en la capacidad de vivir de manera plena, auténtica y libre. La crítica de Wilde a la moral tradicional en este capítulo es radical y desafiante. Al igual que en muchas otras de sus obras, Wilde no se conforma con las normas preestablecidas, sino que invita a sus lectores a cuestionarlas, a reconsiderarlas y a buscar su propio camino hacia una vida plena y auténtica. La moral, en su visión, no debe ser una prisión, sino un campo de libertad donde el individuo pueda florecer según su propia naturaleza. Al concluir el capítulo 14 de Intenciones, Wilde nos deja con una reflexión sobre la necesidad de transformar la moral en algo que sea verdaderamente liberador y no represivo. En una sociedad decadente, la moral no debe ser un reflejo de las convenciones pasadas, sino un instrumento para fomentar la expresión individual, la belleza y la realización personal. La moralidad del futuro, según Wilde, será una moralidad del placer y la libertad, una moral que nos permita vivir plenamente, sin las restricciones de una moral que ya no tiene sentido. Capítulo 15. La lucha por la belleza, un manifiesto personal. En el capítulo final de Intenciones, Oscar Wilde resume su reflexión sobre la moral, el arte, la belleza y la vida humana. Este capítulo constituye un manifiesto personal que reafirma sus convicciones más profundas y defiende la supremacía del arte sobre la moral convencional. A lo largo de este capítulo, Wilde hace una afirmación contundente sobre la lucha por la belleza en un mundo que a menudo desprecia o limita su valor. Es aquí donde Wilde revela su visión más clara del arte como la fuerza transformadora que debe guiar a la humanidad. La belleza como refugio ante la mediocridad.
El capítulo comienza con Wilde reflexionando sobre la belleza como un refugio frente a la mediocridad y la banalidad de la vida cotidiana. En su opinión, la sociedad moderna se encuentra sumida en una lucha constante por el poder, el dinero y el reconocimiento, y es esta lucha la que ha corrompido lo que es verdaderamente importante. Wilde ve la belleza, no solo en el arte, sino también en la vida misma, como la única salvación de una humanidad que parece haber olvidado su capacidad para sentir y crear. Wilde describe la belleza como una forma de resistencia, un acto de desafío ante la grisura de la vida diaria. Para él, la búsqueda de la belleza es una afirmación de la vida misma, un intento de escapar de las restricciones impuestas por una moral opresiva. A través de la belleza, Wilde invita a sus lectores a liberarse de las normas sociales que los limitan y a abrazar una existencia más rica, más intensa y más significativa. El arte como la verdadera moral. En este capítulo, Wilde sostiene que el arte es la verdadera moralidad, mucho más allá de las normas impuestas por la religión o la sociedad. El arte, para Wilde, no es solo una forma de expresión estética, sino también una manera de enseñar, de mostrar lo que es esencial en la experiencia humana. Mientras que la moral convencional se centra en lo que debe ser reprimido o castigado, el arte invita a las personas a ver el mundo de una manera diferente, a transformar sus percepciones y a experimentar la belleza en su forma más pura. Wilde rechaza la idea de que el arte deba tener un propósito moral, ya que para él, la moralidad y el arte son dos esferas distintas. El arte no debe predicar, ni debe ser un medio para corregir los vicios de la sociedad. En lugar de ser una herramienta para la enseñanza moral, el arte debe ser un fin en sí mismo, una celebración de la belleza sin una necesidad ulterior. La moralidad del arte es, por lo tanto, la moralidad de la belleza, una moral que no impone reglas ni limitaciones, sino que abre las puertas a la libertad creativa y a la interpretación personal. La lucha por el arte y la belleza en un mundo de conformismo. A lo largo del capítulo, Wilde se muestra crítico con la sociedad que, a su juicio, ha sacrificado el arte y la belleza en nombre del progreso, la ciencia y la moral. La sociedad moderna, dice, ha perdido su capacidad para ver la belleza en las pequeñas cosas, en los detalles de la vida cotidiana, en el arte mismo. La gente, atrapada en sus rutinas y preocupaciones mundanas, ha olvidado la importancia de la belleza y el arte como elementos esenciales de la existencia humana. Wilde señala que la verdadera lucha por la belleza es una lucha contra la mediocridad y el conformismo. En un mundo que valora la producción en masa y el materialismo, el arte es un acto subversivo, una declaración de independencia frente a las fuerzas que buscan homogenizar y despojar de su singularidad a cada individuo. La belleza, para Wilde, es una forma de resistencia, una afirmación de que el ser humano tiene el poder de crear algo que trasciende las limitaciones de la vida cotidiana. El arte como creación de un nuevo ideal. Wilde también aborda en este capítulo el concepto de que el arte tiene el poder de crear nuevos ideales. Mientras que la moral convencional se basa en ideales pasados, muchas veces rígidos e inmutables, el arte tiene la capacidad de crear ideales nuevos y dinámicos, ideales que surgen de la imaginación y de la capacidad humana para reinventar el mundo. Estos nuevos ideales no son los que dictan las normas de comportamiento o las reglas de la moralidad, sino los que inspiran a las personas a ser más libres, más creativas y más auténticas. Para Wilde, los artistas tienen una misión importante, la de crear nuevos mundos, nuevas realidades, nuevas formas de belleza que desafíen las normas establecidas. La creación artística es, en este sentido, una forma de redención, una manera de ofrecer una nueva visión del mundo que no esté limitada por las reglas morales de una sociedad que, a menudo, reprime la creatividad y la individualidad. La defensa de la individualidad. Otro tema central en el capítulo es la defensa de la individualidad. Wilde hace una clara distinción entre el individuo auténtico, que busca la belleza y la creatividad, y la masa conformista que se somete a las expectativas sociales y morales. La individualidad, para Wilde, es la verdadera forma de resistencia frente a una sociedad que tiende a moldear a las personas según ciertos estándares. Wilde no solo defiende la individualidad en el ámbito del arte, sino también en la vida cotidiana. Para él, vivir de acuerdo con las propias pasiones y deseos es una forma de afirmación de la vida misma. No se trata de rechazar la moral o la sociedad en su totalidad, sino de encontrar un equilibrio entre la creación personal y las expectativas sociales, sin perder nunca la autenticidad. El legado del arte y la belleza. En la conclusión del capítulo, Wilde reflexiona sobre el legado duradero que el arte y la belleza pueden dejar en la humanidad.
Mientras que las estructuras sociales y las normas morales cambian y desaparecen con el tiempo, el arte tiene el poder de perdurar, de trascender los límites de su época y de continuar inspirando a futuras generaciones. La belleza no se desvanece, sino que se mantiene como un testimonio de lo que es verdaderamente humano. Para Wilde, el legado más importante que una persona puede dejar es su contribución al arte y a la belleza. A través del arte, las personas pueden dejar una huella indeleble en el mundo, una huella que no depende del reconocimiento público o de la aprobación social, sino de la capacidad de crear algo que trascienda la temporalidad de la vida humana. El capítulo 15 de Intenciones es un manifiesto apasionado en defensa del arte y la belleza como fuerzas transformadoras en la vida humana. Wilde nos invita a luchar por la belleza en un mundo que a menudo la ignora, a resistir las fuerzas que buscan homogeneizar nuestras vidas y nuestras experiencias. En su visión, el arte no es solo una forma de expresión, sino un medio para redescubrir lo que significa ser humano, para afirmar nuestra individualidad y para crear un nuevo mundo lleno de posibilidades y belleza. Este capítulo, por lo tanto, no solo cierra el ciclo de Intenciones, sino que también reafirma las creencias más profundas de Wilde sobre la moral, el arte y la vida. La belleza es el último refugio del ser humano, y el arte es el vehículo que nos permite alcanzar esa belleza, desafiando las limitaciones impuestas por la sociedad y la moral. Y con esto concluimos este viaje a través de Intenciones de Oscar Wilde. Si te ha gustado este contenido y quieres más reflexiones profundas sobre literatura y filosofía, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte ninguna actualización. Tu apoyo es fundamental para seguir trayendo más audiolibros como este. ¡Hasta la próxima!